qué emoción y qué proceso psíquico se asocia con el mal funcionamiento de los riñones. Pero mucho antes. Déjate llevar por tus sueños. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de los riñones, más puntualmente de afecciones en los riñones, es decir, aquello que hace que los riñones fallen, aquello que compromete significativamente la función de los riñones. Y qué emoción y qué proceso psíquico se asocia con el mal funcionamiento de los riñones. Pero mucho antes tenemos que saber qué se asocia al buen funcionamiento. Esto está directamente vinculado a su función. Siempre pensemos que la respuesta biológica es la de anular un órgano en función, valga la redundancia, de su función. Es decir, ¿qué está evitando el cuerpo hacer a través de ese síntoma? ¿Qué viene a informarnos ese síntoma? La función de los riñones es la de filtrar la sangre. La sangre ingresa sucia y se produce un discernimiento. Esto sí, esto no. Ese juicio que opera afuera, que tiene tanta mala prensa, adentro del cuerpo es una función clínica, una función crucial. Filtra, esto sirve, esto no sirve. ¿Y qué hace con lo que no sirve? Lo desecha en forma de orina. Con lo cual el riñón tiene que ver con los líquidos en general del cuerpo. Pensemos que somos 70 y pico, 80% de líquidos en el cuerpo. No todos ingresan al riñón, pero en lo simbólico estamos compuestos en un altísimo porcentaje de líquidos, y los líquidos tienen que ver directamente con las emociones. Te dejo el link acá abajo del video de los 4 elementos para esclarecer un poco más el tema. Los líquidos se vinculan directamente a las emociones, como dijimos recién, y quien filtra esos líquidos es el riñón. ¿Qué pasa cuando las emociones de tu vida no pueden ser filtradas? No puedes procesarlas a nivel psíquico y a nivel justamente emocional, y a nivel de la palabra no escuchás lo que estás diciendo, no detectás los fallidos que te informarían qué estás sintiendo, porque uno se cree que sabe lo que siente, pero en realidad no es así. Existe algo inconsciente en las emociones también. Entonces, ¿qué pasa cuando hay que procesar las emociones, cuando ocurre algo doloroso? ¿Qué pasa si esa emoción nos invade totalmente, o tenemos ciertos filtros, ciertas barreras para procesarla, ciertas herramientas para decir, es triste, pero no voy a permitir que mi vida entera se vaya al tacho, no voy a permitir entrar en una depresión por un solo hecho triste? Eso es un buen filtrado de las emociones. El mal filtrado de las emociones es que todo eso que se iba a ir de nuestro cuerpo a través de la orina se quede y uno lo retenga. Retiene líquidos que encima están ligeramente contaminados, por eso el cuerpo los desecha, no tienen que estar dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos filtrar y nos quedamos con esa parte emocional que nos hace daño? Nos quedamos con la palabra, no lo decimos, nos quedamos con ese dolor por aquella ruptura, nos quedamos con ese dolor por haber perdido algo. ¿Qué pasa cuando no entendemos el aprendizaje de las situaciones? No entendemos el aprendizaje del síntoma, básicamente. En ese caso, el síntoma pasa a tener un lugar preponderante en la vida de la persona. Si tiene algo deteriorado en el cuerpo, la persona tiene que resolverlo y le cuesta dar un paso más adelante hasta que nos resuelva ese síntoma. Y ese síntoma va a venir una y otra vez hasta que lo escuches. Como dijimos recién, el conflicto es de líquidos, y los líquidos, más allá de tener que ver con las emociones, también tiene que ver con la liquidez, con la materia, con la liquidez en lo económico, si tenés o no tenés recursos, con la desvalorización, que no es otra cosa que un conflicto de liquidez. La persona no tiene valor, se siente que no tiene valor, no le pagan bien, porque no se valora, no tiene el valor que tendría que tener si quiere cobrar más dinero, tener más liquidez. ¿Qué pasa con tu liquidez en el momento que se activan los síntomas en el riñón? ¿Qué pasa con tu relación con tus cercanos? Pensamos que el riñón, al filtrar la sangre, tiene que ver con un sistema cerrado y también tiene que ver con un sistema de familia. La sangre tiene que ver directamente con la familia. Mi sangre corre por tus venas, y esas cosas que decimos denotan con mucha claridad que la sangre hace referencia a la familia. Por eso cualquier conflicto en torno a la sangre tiene que ver con algo cerrado familiar. Las familias son cerradas, no son abiertas, son núcleos cerrados que van creciendo y que cuando incorporan a un nuevo familiar de otra familia, justamente, y valga la redundancia, aparecen problemas.
porque tu cuñada en realidad, mira cómo me contestó, y la cuñada no te contestó mal, tiene otras costumbres vinculadas a su sangre, a su familia. ¿Qué pasa con esa información de la sangre, de lo familiar, esa información sociocultural? Choca contra la otra familia, contra otra sangre. ¿Qué pasa cuando el hijo se casa con alguien que la familia no acepta? Esa otra familia choca con la familia de base y se produce justamente ese conflicto de falta de filtrado de la sangre. No hay un filtro a nivel familiar, ya no tanto emocional estrictamente, sino también familiar. Al tener que ver con la desvalorización, esa sensación de que uno no puede, que impotencia ante la vida, no puede lograr las cosas, al tener que ver con eso, también tiene que ver con el miedo al fracaso y el miedo a que la sangre, por supuesto, ese perímetro más cercano que tenemos, la familia, nos critique, la familia no valore lo que hacemos. ¿Qué sucedió cuando diste el paso que vos querías dar y tu familia no lo aceptó? Tu familia se puso en una postura necia y no quiso ni siquiera que le cuentes de qué manera te sentís, si te va bien, si te va mal. No aceptó, no pudo filtrar y borró todo, sacó todo del mapa. No pudo filtrar la sangre, no pudo filtrar lo emocional. Además del conflicto de desvalorización, el conflicto de líquidos, también puede tener que ver con un conflicto de territorio. Y si lo pensás desde la sangre, desde la familia, el territorio, esa sensación de pertenencia, sensación de contención y demás, al perderse, puede ocasionar una falla en la riñón. Por ejemplo, pensemos en las inmigraciones de finales del siglo XIX y siglo XX también, de Europa a América, por ejemplo, masivamente a América. Familias destruidas. Personas que se iban solas a otro continente en un barco, no sabían qué se encontraban, con toda esa incertidumbre, y perdían la contención, perdían la sensación de pertenencia con una familia, con la sangre, otra vez, con esas emociones ligadas directamente a la familia de base, esa que tuvieron que abandonar. Por ejemplo, gente que nunca más pudo ver a sus hermanos, que vinieron a los 20 años, y digo vinieron porque estoy en Argentina, vinieron a los 20 años, y se murieron a los 80 y nunca más vieron a sus hermanos, a sus padres. Esa desconexión con la sangre, con su familia, también puede ocasionar conflictos de mal funcionamiento de la riñón. Cuando pensamos también en los líquidos del cuerpo, no solo en liquidez, no solo emocional, también pensamos en el agua. Quizás una familia tuvo una mala experiencia con el agua y vos sos doble de alguien que se ahogó y que el cerebro interpreta que los líquidos son algo malo. Claro, si se murió una persona en el agua, es muy fuerte esa asociación, más fuerte que la asociación de que el agua es vida, por ejemplo, está esa asociación de que el agua es muerte. Entonces el filtrado de los líquidos va a tener conflictos porque justamente la materia prima, en ese caso, serían los líquidos. Entonces siempre conviene indagar en el árbol, encontrar relaciones, encontrar personas que han tenido conflictos con los líquidos, en este caso, porque hablamos del riñón. Siempre conviene porque al arrojar luz sobre aquellas personas olvidadas que se murieron hace muchos años, que parece que no afectan, al arrojar luz sobre ellos tenemos mucha más información acerca de nosotros mismos, porque el programa familiar es el mismo y por una cuestión de fidelidad al clan seguimos anclados justamente a lo mismo, a los mismos miedos inconscientes del árbol, como por ejemplo el agua y los líquidos. Otra afección, y justamente si pensamos en los líquidos, en la liquidez, en lo material, en lo económico, pensamos en cálculos. Parece un chiste, pero es un poema como los sonidos van encadenando lo que estamos hablando aquí, lo que estamos develando aquí. Los cálculos son una forma de aislarse. Pongo un freno para que eso no avance. Pongo un freno, dejo de gastar dinero para tener dinero, pero no pago las cuentas, no como, o lo que fuere. Entonces poner esa barrera para que no se vaya lo líquido, no se vaya el dinero, por ejemplo, no se vayan las emociones, no contar las emociones, esa barrera también puede ser, no es una buena solución, porque vos podés evitar que se te vaya el dinero hoy, pero mañana te vas a encontrar con una situación en donde el dinero se te vaya. Podés evitar tal persona hoy, pero no es una buena solución, porque el universo te va a poner de nuevo frente a una persona con similares o idénticas características. Por eso nunca es una buena idea escapar del conflicto. Puedes escapar, pero no creas que al escapar lo estás solucionando. No creas que al separarte de tu marido resolviste tus cuestiones maritales, porque se te va a aparecer un marido similar, una pareja similar, aunque ahora salgas con mujeres, se te va a aparecer una mujer similar, que sea autoritaria, que sea muy masculina y demás.
¿Qué te quiero decir? Que la separación nunca es la solución. O sea, dejar de filtrar, dejar de usar el riñón bien, dejar de filtrar, no es una buena idea si queremos superar el trauma. Gracias a vos que te quedaste hasta acá, que no abandonaste por el camino, como te digo siempre, contactate conmigo y coordinamos una o varias sesiones personalizadas. Y recordá que el cuerpo, que la vida, manifiesta lo que la persona calla. Chau. Todo es posible si queremos, si nos comprometemos de verdad. Aún no se apaga el fuego y siempre hay más. Y recuerda que siempre los ganadores son aquellos que resuelven sus problemas. Y no es mucha la osadía que requiere